Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar 4 errores que se suelen cometer cuando se toman batidos de proteínas. Las proteínas en polvo y en concreto el whey suelen ser los suplementos más consumidos por muchos deportistas. Bueno, realmente cuando hablamos de suplementos de proteínas tenemos diferentes tipos de suplementos, algunos como el whey que deberían contener aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales, es decir, proteína completa, otros que serían los BCAAs, que serían algunos aminoácidos esenciales. Tendríamos también suplementos de creatina, es decir, podemos elegir, ¿no?, diferentes tipos de suplementos en función de nuestros requerimientos y sobre todo en función de nuestra dieta y de los objetivos que queremos conseguir. Los suplementos de proteínas son muy saciantes, nos proporcionan aminoácidos de alto valor biológico, son fáciles de absorber, por lo tanto, bueno, pues pueden presentar beneficios en algunos deportistas, especialmente en aquellos que tienen unos requerimientos altos de proteínas en relación a su ingesta, es decir, que pueden tener dificultades para alcanzar esas cantidades de proteínas a través de la ingesta de los alimentos y por lo tanto ahí tendríamos que valorar primero la dieta. Así que el primer error es no fijarnos en la dieta y basar el aporte de proteínas en los suplementos y de ahí, bueno, pues realmente no vamos a obtener beneficios extras que los que obtenemos a través del consumo de alimentos. Un error muy frecuente suele ser hacer sustituciones de comidas por batidos de proteínas, que no son completos porque realmente lo que nos están proporcionando son proteínas principalmente y no otros componentes de la dieta que obtenemos a través del consumo de alimentos. Los alimentos, además, y esto es algo de lo que se habla muy frecuentemente, mejoran la absorción incluso de los aminoácidos frente a otros alimentos por su matriz alimentaria y por la combinación con otros ingredientes. Bueno, de ahí que los suplementos de proteínas a veces también vengan combinados, por ejemplo, con carbohidratos para mejorar su absorción. Pero en ningún caso deberíamos pensar que los suplementos de proteínas son sustitutos de las comidas. Una cosa es que lo utilicemos en un caso puntual, una vez, pues porque no tengo posibilidad de comer, me resulta más fácil en formato líquido, con el cacito, bueno, por la razón que sea. Una vez, de vez en cuando, pues ya sabéis que no marca diferencia, pero no algo habitual. Eso sería un error bastante importante. En segundo lugar, otro error bastante frecuente es no utilizar el suplemento de proteínas adecuado. Ya hemos visto que hay diferentes tipos de suplementos y en función de las necesidades de cada deportista nos puede interesar más uno que otro. Imaginaros, por ejemplo, os digo datos así un poco al tuntún, porque esto habría que analizarlo de manera adecuada. Si yo tengo un deportista con un consumo elevado de lácteos, queso, yogures, leche y además con un consumo abundante también o bueno, moderado de carnes, de pescados, es decir, que consume alimentos proteicos de manera habitual, puedo no necesitar un suplemento de whey, por ejemplo, que es uno de los más habituales, y me puedo beneficiar un poquito más igual de un suplemento de creatina para mejorar mi masa muscular. En otros casos me puedo beneficiar más, por ejemplo, de los BCAAs, que serían los aminoácidos ramificados que pueden escasear en el consumo de algunos alimentos y así lo complemento. En otros casos, otro suplemento
de proteínas nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la síntesis de colágeno o de otras sustancias que rodean también a mis fibras musculares, y por lo tanto ahí la elección de los diferentes tipos de suplementos nos puede condicionar que obtengamos o que mejoremos nuestro rendimiento o no. También es importante el precio. El precio de los suplementos de proteínas ha aumentado bastante en los últimos años y por lo tanto, bueno, a veces comprar suplementos más baratos de peor calidad nutricional puede no resultar tampoco interesante, y en esos casos podríamos mejorar aún más el aporte de esos aminoácidos que obtenemos a través de la dieta con una buena variación, ¿no? O un buen diseño de la dieta. Que insisto, no siempre los suplementos, los batidos de proteínas son necesarios para mejorar el rendimiento deportivo. Otro error muy frecuente es pensar que más dosis o más cantidad es mejor. Es decir, en lugar de un cacito voy a tomar 2, que como si tomo más proteínas voy a mejorar mi masa muscular. Pues no siempre es mejor, y muchas veces ese exceso de proteínas que obtenemos a través de los batidos, de los suplementos, podemos expulsarlo directamente en la orina. Nuestro cuerpo tiene un límite, podríamos decir, en la absorción y en la utilización de proteínas, que se calcula, y esto puede cambiar con el tiempo, que estaría alrededor de los 2,5 gramos por kilogramo de peso. No se suelen recomendar consumos superiores porque se piensa que no se aprovechan esas proteínas, que en algunos casos pueden aumentar el trabajo de los riñones para expulsarlos. Ese exceso de proteínas habría que pasar por el hígado transforma para poder expulsar a través de la orina, y por lo tanto en algunos casos, como os digo, puede sobresaturar o provocar un mayor esfuerzo a los riñones para eliminar ese exceso de proteínas. Que eso no quiere decir que ese exceso de proteínas vaya a dañar los riñones, sino que en algunos casos, si los riñones se encuentran dañados, por ejemplo, por un exceso de glucosa en sangre de manera continua, ¿qué ocurre? Que de repente incluimos más proteínas y decimos, tate, las proteínas son las que han dañado el riñón. Pues no, ese daño ya se venía gestando de antes, cuando hemos tenido esos niveles de glucemia elevados durante demasiado tiempo, que a veces confundimos un poquito cómo funciona nuestro cuerpo. Que un exceso de proteínas puede dañar al riñón, no directamente, pero sí puede ser más difícil y dar más trabajo en ese caso a los riñones, y por lo tanto, bueno, pues ahí tendríamos que tener cierta precaución en aquellas personas que tengan un filtrado glomerular reducido, es decir, cuyos análisis nos digan que tienen cierto grado de daño renal. Otro error también muy frecuente es pensar en el consumo de esos batidos de proteínas dentro de la famosa ventana anabólica, es decir, inmediatamente después del ejercicio físico. Actualmente sabemos que puede ser un buen momento, pero no es el único, y podríamos beneficiarnos de ese consumo de los batidos de proteínas en otros momentos en los cuales el consumo de proteínas nos puede resultar más difícil, como por ejemplo en el desayuno, ya que a veces por falta de tiempo, de preparación o de hambre, sin más, respecto al consumo de alimentos ricos en proteínas, nos puede dificultar ese aporte proteico en el desayuno, y en ese caso nos puede resultar más fácil o más conveniente el consumo de los batidos de proteínas, cuyo aprovechamiento en las cantidades adecuadas, me refiero a la cantidad de proteínas de la dieta, es a lo largo de todo el día. Es decir, no solo después, en ese momento después de terminar de entrenar, es cuando aprovecho las proteínas, sino que es un nutriente que se utiliza a lo largo de todo el día.
Y todavía se me ocurren más errores, aunque creo que ya nos hemos pasado de esos 4 que os he dicho inicialmente, pero uno que a mí me parece bastante importante es la compra de suplementos de proteínas saborizados, les suelo llamar yo. Bueno, aquellos con sabor a cacao, con sabor a tortitas, con sabor a lo que sea. ¿Qué ocurre? Que nos condicionan el momento en el cual los vamos a tomar y nos limitan la ingesta de otros alimentos. Es decir, si yo compro proteína en polvo con sabor a cacao, pues igual no me apetece mezclarla con unas fresas, por ejemplo, que pueda triturar y mezclar con esa proteína en polvo. Es decir, me condicionan mucho la forma de ingerirlas. Y además me están añadiendo algunas sustancias que son totalmente prescindibles y que prescindiríamos también en cualquier caso en una dieta saludable basada en alimentos frescos y naturales, como pueden ser saborizantes, edulcorantes y otros aditivos. Vosotros me diréis, una proteína en polvo con sabor a tarta de queso, ¿qué tarta de queso lleva? Ninguna, con lo cual todos son saborizantes que van a darme ese gustito, ¿no? Yo mezclo después con agua o con leche y resulta que lo que bebo sabe a tarta de queso. Pues mejor si mezclamos esa proteína en polvo con un poco de queso fresco y con un poco de arándanos, por ejemplo, para tener ese sabor más parecido a la tarta de queso. Ya, claro, pero no es tan dulce. Claro, es que entonces quiere decir que la proteína en polvo lleva edulcorantes artificiales o azúcares añadidos, nutrientes que no esperamos o que no deberíamos incluir en ese suplemento de proteínas, que lo podríamos hacer de manera natural perfectamente. Algunas personas dicen que, bueno, que el sabor de las proteínas sin aditivos es un poco desagradable, pues utilizar alimentos, frutas, por ejemplo, para mejorar el sabor. Y ahí tenemos alimentos frescos y naturales que podemos mezclar también con esas proteínas en polvo. Que por cierto, en otras ocasiones os he hablado también de otras formas de utilizar la proteína en polvo, los suplementos, que no son en forma de batido, que también nos pueden mejorar nutricionalmente otras recetas, como por ejemplo una crema de verduras. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.